continúan aún la búsqueda de los restos de los pasajeros del Boeing de Aeroperú, que cayó al Océano Pacífico tras partir de Lima a Santiago. La madrugada del 2 de octubre de 1996. El vuelo 603 de Aeroperú despegó de Lima con 70 personas a bordo. Mientras el Boeing 757 ganaba altura, los pilotos Eric Schreiber y David Reboredo notaron que sus altímetros estaban congelados con una presión errónea de cuando estaban en terreno, y el indicador de velocidad no reaccionaba. El origen del fallo era absurdo. Un trabajador de mantenimiento había cubierto los puertos estáticos del fuselaje con cinta adhesiva plateada para limpiar el avión y se le olvidó quitarla. Al ser la cinta del mismo color que el metal, nadie lo notó en la revisión previa. Sin estos sensores, el computador de la aeronave perdió el sentido de la realidad. En plena oscuridad sobre el mar, empezaron a sonar alarmas contradictorias. ¿Cuál será la velocidad real? Está bien, ¿por qué aparecen estos tan claros? Esto como speed break. Todos los instrumentos se han ido a la mierda. Una advertía que el avión iba demasiado rápido, mientras que el mando vibraba alertando que estaban a punto de caer por falta de velocidad. Los pilotos a ciegas pidieron ayuda a la torre de control, pero el controlador les daba la altitud que el mismo avión enviaba de forma errónea. Todos creían que estaban a 9000 pies, cuando en realidad se acercaban a metros del agua. En los últimos segundos, la alarma de proximidad al suelo empezó a sonar, pero los pilotos, saturados por fallos previos, pensaron que era otra lectura falsa. De pronto el ala izquierda impactó contra la superficie del Océano Pacífico. El golpe los hizo reaccionar y trataron de elevarse desesperadamente, pero el avión estaba dañado y terminó invirtiéndose para estrellarse de cabeza contra el mar. No hubo sobrevivientes. Los restos del avión y los cuerpos quedaron flotando entre las olas. Resulta aterrador cómo una simple cinta adhesiva pudo iniciar una de las pesadillas más impactantes de la aviación. Aunque hubieron múltiples oportunidades para corregir ese problema, como el radioaltímetro que funcionaba con ondas de radio que no se veían afectadas por la cinta adhesiva, aunque solo a bajas alturas. Junto a la horrible desesperación en ese instante de crisis, les hizo pensar que toda la información era equivocada. Aeroperú cerró sus puertas en 1999, producto de malas gestiones, negligencia, indemnizaciones por el accidente y las consecuencias gravísimas en su reputación. Era un 18 de abril de 2023, cuando el odontólogo Cristian Gerardo Quispe salió de su casa hacia el cercado de Lima para comprar suministros para su consultorio. No regresó. Una banda criminal, liderada por delincuentes extranjeros, lo interceptó en su propio vehículo y lo mantuvo cautivo durante 6 días de agonía. El plan no fue al azar. Detrás del secuestro estaba Jorgelis Viloria, una mujer con la que la víctima mantuvo una relación cercana, y que actuó como el anzuelo para entregar su rutina y movimientos a los captores. Mientras estaba en cautiverio, los secuestradores exigieron casi $30.000 a su familia. Para presionar, grabaron un video estremecedor donde se veía a Quispe, visiblemente aterrorizado, suplicando por su vida y pidiendo que se cumplieran las demandas. Sin embargo, los criminales no esperaron a que el pago se concretara. A pesar de haber vaciado sus cuentas bancarias durante los días de secuestro, decidieron acabar con la vida del profesional para no dejar testigos. El 24 de abril su cuerpo fue hallado en el kilómetro 31 de la Panamericana Sur, en Lurín. Lo habían ejecutado con 3 disparos, 1 en la cabeza y 2 en el tórax.
además de presentar signos de tortura. La mujer que lo traicionó, Jorgelis, huyó del país inmediatamente tras el hallazgo del cadáver, convirtiéndose en una de las criminales más buscadas hasta su captura por la Interpol. Tras un reservado silencio, el padre de la víctima, Lucio Quispe, sostiene que Viloria Martínez pudo aprovecharse de su hijo. Los allegados de la víctima descubrieron más tarde que había tenido también una relación sentimental con él, lo que ayudó a suponer que tal vez había algún resentimiento para querer matarlo, incluso antes de recibir alguna recompensa por su liberación. Pero lo que queda claro, es que el principal objetivo del secuestro fue el dinero que le podrían sacar a su desesperada familia. El 31 de marzo de 2011, los estudiantes Ciro Castillo Rojo y Rosario Ponce se internaron en el Valle del Colca de Arequipa, para caminar desde Madrigal hacia Tapay. Poco después se desorientaron, y Rosario le envió un mensaje preocupante a uno de sus amigos. «Ayúdanos, estamos perdidos». Esa fue la última señal de vida de la pareja. Tras 4 días de silencio, las autoridades iniciaron una búsqueda masiva que movilizó a 50 especialistas, perros rastreadores y al ejército. El 13 de abril, tras casi 2 semanas de la desaparición, Rosario Ponce fue hallada con vida en una quebrada del Nevado Bomboya. Estaba deshidratada, con daños en las retinas y con una crisis nerviosa. Pero de su pareja no sabía nada. Según ella, se habían separado el 5 de abril, cuando él decidió buscar ayuda en solitario. A partir de ese descubrimiento, el caso se tornó perturbador. Rosario no pudo dar coordenadas precisas, y sus relatos ante la prensa y la fiscalía empezaron a mostrar inconsistencias muy graves. Afirmó que Ciro le había entregado su casaca roja, para que se abrigara antes de irse, pero después se contradecía mucho o aseguraba no recordar nada. Y eso fue, creo que terrible. Eso fue muy terrible, ¿no? Al final se cayó. Se cayó. Su actitud fría y burlona en las entrevistas, sumada al hallazgo de fotos en su cámara que inicialmente intentó ocultar, alimentaron la sospecha de que Ciro no se había ido a buscar ayuda voluntariamente. Mientras Rosario regresaba a Lima envuelta en teorías mediáticas, el padre del desaparecido, convencido de que su hijo había sido víctima de un crimen, financió su propia búsqueda privada durante meses. 16 de octubre de 2011. Un equipo de rescatistas privados localizó un cuerpo en una zona de acantilados verticales en el Bomboya. El cadáver estaba en estado de saponificación debido al frío extremo, un proceso de conservación donde la grasa corporal se convierte en una sustancia cerosa. Pero a pesar de ese estado pudieron identificarlo rápidamente por su cadena de oro, así como por el reloj que llevaba consigo. Las pericias forenses confirmaron que Ciro murió por politraumatismos tras una caída de gran altura. Pero los detalles físicos no encajaban con un accidente fortuito. El cuerpo estaba en una posición fetal perfecta, sobre una pequeña repisa. Para los expertos, un cuerpo que cae por un precipicio de casi 1000 metros no termina acomodado y entero, sino desmembrado. Además, el cadáver vestía la misma casaca roja, que Rosario juró haber tenido con ella. Aún con estas anomalías y de la insistencia del padre, quien sostenía que su hijo fue asesinado en otro lugar y luego puesto en la montaña para ocultar el crimen, la justicia archivó el caso en 2013. Sin huellas de terceros, el misterio se cerró oficialmente como un accidente. Rosario Ponce, tras ser absuelta, intentó rehacer su vida lejos de las cámaras. Se casó en 2015 con un antiguo amigo, y hoy ejerce su profesión de ingeniera. Por otro lado, Ciro Castillo Rojo Salas, el padre que conmovió al país con su búsqueda, capitalizó ese reconocimiento social y volcó su dolor en el mundo político. Por lo que tras varios intentos fue elegido gobernador regional, envuelto entre múltiples acusaciones de corrupción. La mañana del 7 de septiembre de 1954, 2 estudiantes que caminaban por la quebrada de Armendáriz encontraron el cuerpo de Julio Hidalgo Zavala, un niño de 3 años y medio.
El menor había desaparecido horas antes mientras su madre hacía las compras. Este presentaba golpes en la cabeza, arena en la boca y signos que las autoridades de la época interpretaron rápidamente como de abuso. La brutalidad del hallazgo encendió de inmediato a la sociedad limeña y a la prensa, que exigieron a la policía capturar a un culpable a la brevedad posible. La urgencia por calmar la indignación pública llevó a las autoridades a realizar redadas masivas en los bajos fondos de la ciudad, enfocándose en vagabundos, delincuentes menores y personas marginadas que frecuentaban los alrededores del acantilado. En medio de esta cacería, la policía arrestó a Jorge Villanueva, un hombre afroperuano de 35 años conocido en su barrio como el Negro Torpedo. Él era un delincuente menor, un ratero de poca monta que ya había pisado la cárcel, y sobrevivía en la pobreza extrema, durmiendo a veces en covachas cerca de la quebrada. La acusación en su contra se sostuvo casi de forma exclusiva en el testimonio de Ulderico Salazar, un vendedor de turrones que trabajaba cerca de la casa de la víctima. Salazar afirmó haber visto a un hombre negro que vestía zapatos mocasines y tenía un pulgar torcido, comprándole 20 centavos de dulce para llevárselo. A pesar de que en los días posteriores Salazar incurriría en varias contradicciones en sus confesiones, el sistema de justicia y la prensa ya habían tomado una decisión. Los diarios lo bautizaron como el monstruo de la quebrada, condenándolo mediática y socialmente mucho antes de que se confirmara el crimen. La defensa a cargo del abogado Carlos Enrique Melgar intentó demostrar que la confesión inicial del acusado había sido arrancada bajo coacción policial, con promesas de reducir su pena si asumía la culpa. Las autoridades ignoraron las graves inconsistencias forenses, y figuras como el médico legista Víctor Maurtua Vázquez se refirieron al acusado de manera despectiva, llamándolo vago, raterillo y un hijo de nadie. Cuando el tribunal finalmente leyó la sentencia de muerte, Villanueva estalló en desesperación, gritando e intentando atacar a los magistrados antes de ser reducido. El 12 de diciembre de 1957, a las 5:30 de la mañana, Villanueva fue trasladado por 5 guardias al patio de la penitenciaría. Iba descalzo y fue amarrado con una soga vieja, a un poste de madera de 3 metros frente al pelotón de fusilamiento. Segundos antes de que las balas lo impactaran, siguió gritando que era inocente. Muchos años después de su ejecución, el mismo médico legista que lo había señalado públicamente, declaró lo que debió haber ocurrido, tras analizar con profundidad las heridas del menor. Concluyó que Julio Hidalgo pudo ser atropellado por un vehículo. El conductor, preso del pánico, recogió al menor malherido y lo arrojó por la ladera de la quebrada, donde finalmente murió asfixiado por la arena y las secuelas del impacto. En julio de 2001, la clase acomodada de Lima fue sacudida por uno de los crímenes más salvajes e inexplicables de la historia criminal peruana. Protagonizado por Juan Clímaco Basombrío Pendavis, un joven de 19 años exalumno del exclusivo Colegio Santa María. Todo ocurrió en la residencia de la familia Brenes, donde Clímaco había llegado para reunirse con su amigo Sebastián y otro compañero llamado Carlos Lescano, con la aparente intención de celebrar el reciente ingreso de Sebastián a la universidad, y pasar el rato mientras la banda de rock de sus amigos practicaba. En un momento de la tarde, Clímaco se apartó del grupo para hacer una llamada telefónica. Fue en ese trayecto, al pie de una escalera, donde encontró un martillo que alguien había dejado olvidado tras unas reparaciones. Sin que mediara ninguna discusión previa, motivo aparente o altercado, Clímaco tomó la herramienta, se acercó sigilosamente por la espalda a Ida Merino, la trabajadora del hogar, y comenzó a golpearla brutalmente en la cabeza. Según su propia y fría confesión posterior a la policía, la arrastró hasta su cuarto mientras ella gritaba, y allí continuó martillándole el cráneo hasta dejarla inconsciente y al borde de la muerte, en un charco de sangre. Los alaridos desesperados de Ida resonaron por la casa y alertaron a Alexandra Brenes, la hermana menor de Sebastián, una adolescente de apenas 16 años. Al correr hacia el pasillo para ver qué estaba ocurriendo, Alexandra se topó de frente con Clímaco empuñando el arma ensangrentada. Lejos de detenerse, el joven se abalanzó sobre ella con una furia irracional. La chica intentó defenderse interponiendo sus brazos, pero la disparidad de fuerza y la violencia del ataque fueron demasiado.
La autopsia revelaría más tarde que Alexandra recibió más de 20 martillazos que le destrozaron el cráneo y le quitaron la vida de forma casi inmediata. El ruido del ataque hizo que Sebastián y Carlos bajaran corriendo a la escena, encontrándose con la masacre. Al verlos, Clímaco no intentó escapar, sino que los recibió a martillazos, iniciando una feroz pelea cuerpo a cuerpo. A pesar de resultar gravemente heridos, los dos amigos lograron esquivar los ataques mortales, desarmarlo y someterlo en el piso a la fuerza hasta que las autoridades llegaron para arrestarlo en el mismo lugar de los hechos. Aunque su defensa intentó protegerlo alegando locura, se determinó que tenía una personalidad antisocial grave, y que carecía por completo de empatía así como de control en sus impulsos. Nunca dio argumentos de por qué lo hizo. Yo le diría a Clímaco Sombrío que él ya lo perdoné. Todavía requiere una operación para que le coloquen una placa de titanio en la cabeza. Con esto su recuperación podría ser definitiva. Acompañamos a Ida hasta la vivienda ubicada en la calle Trinitarias de Surco, donde ocurrieron los terribles hechos. Mariela Barreto era suboficial del ejército peruano. Tenía 28 años y trabajaba dentro del servicio de inteligencia de esa misma organización. Estaba metida en el circuito donde operaba el Grupo Colina, el escuadrón de la muerte vinculado a operaciones clandestinas durante el gobierno de Alberto Fujimori. Ella no solo conocía el funcionamiento del sistema desde dentro, tenía acceso directo por su relación sentimental con Santiago Martín Rivas, uno de los cabecillas del escuadrón Colina y figura clave dentro de las operaciones del grupo. Esa relación era violenta, marcada por maltratos y control. Aún así, a través de ella Barreto fue acumulando información cada vez más sensible. Empezó a conocer detalles de los homicidios que ejecutaba el grupo, y también planes futuros, incluyendo la intención de eliminar al periodista César Hildebrand, por ser opositor al régimen. Con toda esa información en su poder, Barreto se convirtió en un problema para el entorno de inteligencia. En ese punto tomó una decisión, terminó su relación con Martín Rivas y filtró información a la prensa. No solo sobre los asesinatos, sino también sobre el funcionamiento interno del Grupo Colina. Incluso entregó la ubicación donde estaban restos de víctimas de ejecuciones anteriores, como los de la Cantuta que fueron encontrados en fosas. Ese suceso hizo ver al temible escuadrón que alguien los había traicionado, por lo que iniciaron el Plan Tigre, con el objetivo de eliminar a todas las personas que estuvieran involucradas con las filtraciones. Por desgracia, descubrieron que ella había sido una de las responsables. Así que mientras apenas había pasado por el embarazo de su segundo hijo, fue intervenida por su propia institución. Empezaron los interrogatorios en el infame Pentagonito, y luego fue llevada hacia los sótanos para realizarle todo tipo de torturas. Su estado físico se deterioró al punto de ser movilizada en más de una ocasión al hospital militar, únicamente para prolongar el dolor que le seguirían causando. El 23 de marzo de 1997 apareció una bolsa en el kilómetro 25 de la carretera a Canta. Dentro había un torso humano. Sin cabeza, sin brazos ni piernas. Luego de unos días, se supo que era Mariela Barreto. Tras la caída del gobierno de Fujimori, el caso entró al fin en procesos judiciales sobre el Grupo Colina, uno de los peores escuadrones de la muerte de Latinoamérica.